Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. A primera hora de la mañana del martes 27 de julio de 2004, una unidad canina encontró una pista significativa en una zona remota. Una que aportaría tanto tristeza como una claridad largamente esperada. El lugar, ubicado bajo las líneas eléctricas y rodeado de densos bosques, había permanecido intacto durante años. Fue allí, en ese claro apartado, donde los agentes identificaron un sitio crucial para la investigación. Entre los hallazgos se encontraba un pequeño objeto personal, un delicado collar con una placa que decía Brittany, un descubrimiento que confirmó que estaban en el camino correcto. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. En este documental exploraremos el caso de crimen real que involucra a Brittany Nicole Gregory. Ella nació el 1 de abril de 1986 en la unida comunidad de Brick Township, Nueva Jersey. Era la más joven de 5 hermanos en una familia grande y amorosa. Sus padres se habían separado cuando ella aún era muy pequeña. Y tras el divorcio, los acuerdos de custodia dejaron a Brittany bajo el cuidado de su padre, Joe Dunn. A pesar de los desafíos que conlleva crecer en un hogar dividido, Brittany mantuvo un estrecho vínculo con cada uno de sus hermanos. En la escuela, Brittany era ampliamente reconocida como una estudiante brillante y prometedora. Los maestros a menudo señalaban su excelencia académica y comentaban que tenía el potencial de convertirse en una de las mejores estudiantes. Su enfoque y determinación la distinguían, pero Brittany no perseguía únicamente el éxito tradicional. Ella tenía un sueño muy específico y poco convencional. Aspiraba a convertirse en científica forense. La idea de descubrir la verdad oculta en los más pequeños detalles de una escena del crimen la fascinaba. Devoraba libros y programas de televisión sobre ciencias forenses, analizando dramas criminales con un ojo agudo para las pistas, motivada por una profunda curiosidad por la justicia y la verdad. Como la más pequeña de la familia, Brittany abrazaba su papel de bebé del hogar. Su madre, Deborah Gregory, la describía como mimada en el mejor sentido. Brittany era sensata, reflexiva y poseía un entrañable sentido del humor. Cuando cumplió 18 años en abril de 2004, le recordó a su madre una promesa hecha años atrás: dejarle perforarse el ombligo. Era un momento que había esperado con emoción, y su madre cumplió el trato, viéndolo como una forma inofensiva de que Brittany se expresara. Como muchas adolescentes de la época, Brittany idolatraba a la sensación pop Britney Spears. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con brillantes pósters de la estrella, y trataba de imitar su estilo en formas sutiles, desde elecciones de moda hasta su actitud positiva. Su interés en la ciencia forense no era simplemente una fase pasajera. Brittany y su madre solían sentarse frente al televisor a ver juntas programas de investigación criminal. Incluso cuando no estaban en el mismo lugar, se llamaban mientras veían el mismo episodio, intercambiando observaciones y teorías con entusiasmo en tiempo real. Era su ritual, algo que las unía y le daba a Brittany una vía para explorar su pasión. En el verano de 2004, Brittany vivía con su padre, Joe Dunn, y su novia, Lori Peterson, en una casa modesta ubicada al final de una calle tranquila. La vivienda estaba cerca de una zona boscosa, lo que le daba un aire de aislamiento y calma. Su hermana Brianna, de 20 años, también vivía con ellos en ese momento. Para entonces, Brittany mantenía una relación estable desde hacía casi 2 años con John Fitzgerald, de 18 años. Amigos y familiares lo veían como un joven respetuoso y amable, y muchos consideraban a los dos adolescentes como una pareja ideal. Eran cariñosos, se apoyaban en sus metas y hacían planes para un futuro que iba más allá de la secundaria. En la tarde del domingo 11 de julio de 2004, un día aparentemente normal dio un giro escalofriante. La madre y la hermana de Brittany habían viajado a South Toms River, aproximadamente a 24 kilómetros de Brick Township, para visitar al hermano mayor de Brittany y a su esposa, quienes acababan de dar la bienvenida a una niña a la familia.
Fue una visita alegre, hasta que alrededor de las 8:30 de la noche el teléfono celular de Débora sonó. Al otro lado estaba Brittany, con la voz llena de angustia. Le preguntó a su madre si podía llevarla a casa de su novio John. La urgencia en su tono no pasó desapercibida. Sonaba alterada, intranquila, como si algo la hubiera perturbado. Pero Débora aún estaba fuera de la ciudad y no podía recogerla. Le sugirió con suavidad que Brianna, que pronto estaría libre, podría ir por ella en el transcurso de una hora. Brittany aceptó esperar. Aproximadamente 45 minutos más tarde, Brianna ya estaba lista para salir y llamó al teléfono de Brittany para avisarle que iba en camino. Pero Brittany no respondió. Varios intentos más tuvieron el mismo resultado. Silencio. Brianna asumió que su hermana se había quedado dormida o que tal vez alguien más ya la había llevado. No fue hasta la mañana siguiente, cuando Brianna regresó a casa, que comenzó a sentir una inquietante preocupación. Brittany no estaba en la casa. Su bolso, teléfono, neceser de maquillaje y otros objetos personales seguían intactos en su dormitorio. La cama parecía no haber sido usada. Nada había sido tomado. Al principio Brianna trató de restarle importancia, pensando que quizá Brittany se había quedado a dormir en casa de John. Pero luego llegó una preocupante realización. Si Brittany había ido a ver a John, ¿por qué no llevó su teléfono? ¿Por qué no avisó a nadie? Eso no era propio de ella. Brittany siempre le hacía saber a alguien a dónde iba, especialmente a su hermana. Cada vez más inquieta, Brianna comenzó a llamar a los amigos de Brittany, con la esperanza de que alguien hubiera sabido de ella. Uno tras otro respondieron lo mismo. No la habían visto ni hablado con ella. Nadie tenía idea de dónde podría estar. Desesperada, Brianna finalmente llamó a John, pensando que tal vez él podría tranquilizarla. Pero la respuesta de John solo profundizó el misterio. Dijo que no había visto a Brittany desde esa mañana ni había hablado con ella desde entonces. Parecía tan confundido como Brianna. Lori Peterson, la novia de su padre, mencionó más tarde que había llegado a casa alrededor de las 10 de la noche del domingo y notó que Brittany no estaba allí. No pensó mucho en ello en ese momento, asumiendo que estaba con amigos o con su novio. Pero ahora, a la luz del día y sin señales de Brittany, la preocupación aumentaba. Brianna, ya convencida de que algo andaba muy mal, tomó la difícil decisión de ir a la comisaría local y presentar un informe de persona desaparecida. Al principio, la policía no parecía demasiado alarmada. Los oficiales sugirieron que Brittany podría haberse escapado o que simplemente estaba con amigos y había perdido la noción del tiempo. Pero ella no era de las que se escapaban, y ciertamente no lo habría hecho sin su teléfono, su billetera o siquiera una muda de ropa. Todas sus pertenencias personales, incluido el dinero, su identificación de estudiante y su querida colección de libros y CD, seguían en su habitación intactas. Tras escuchar la súplica de Brianna y revisar los hechos, los oficiales finalmente aceptaron iniciar una investigación. Su primera parada fue la casa donde vivía Brittany. Los detectives registraron a fondo su habitación, tomando nota del bolso perfectamente colocado, el teléfono intacto y la ausencia de desorden. A ojos inexpertos, la habitación parecía común, pero para los investigadores, la quietud del lugar solo aumentaba el misterio. El siguiente paso de la policía fue entrevistar a todos los que vivían en la casa en ese momento. Eso incluía al padre de Brittany, Joe Dunn, su pareja, Lori Peterson, y, por supuesto, su hermana Brianna. Tras varias rondas de preguntas y verificaciones de antecedentes, las autoridades descartaron la posibilidad de que alguno de ellos estuviera involucrado en la repentina desaparición de Brittany. No había inconsistencias en sus relatos, ni señales de tensión en el hogar, ni evidencia que sugiriera un acto criminal desde el interior de la familia. A pesar de la tensión y la preocupación que flotaban en el ambiente, los más cercanos a Brittany colaboraron por completo y fueron transparentes, desesperados por ayudar en todo lo que pudieran. Sin pistas sólidas dentro de la casa,
Los investigadores ampliaron la búsqueda al vecindario cercano. Los oficiales recorrieron cada hogar de la zona, llamando a las puertas y preguntando a los residentes si habían visto algo inusual ese domingo por la noche. Caminaron varias veces por el perímetro de la propiedad, buscando huellas, objetos caídos o cualquier cosa que pudiera servir como pista. Prestaron especial atención a la parte trasera de la propiedad, que colindaba con un área boscosa que se extendía por varias hectáreas, un espeso conjunto de árboles y matorrales que separaba la tranquila calle de Brittany de las zonas residenciales cercanas. Varios vecinos dijeron no haber notado nada fuera de lo común ese fin de semana. Pero una mujer, que vivía a unas casas de distancia, recordó algo que le llamó la atención. Les dijo a los oficiales que creía haber visto a Brittany caminando sola por la calle el viernes por la noche, justo después de oscurecer. El momento situaba el avistamiento 2 noches antes de que se la declarara oficialmente desaparecida. Aunque a primera vista no parecía estar relacionado, la memoria de la mujer fue extrañamente específica. Señaló que Brittany llevaba una sudadera con capucha y parecía dirigirse de vuelta hacia su casa. A primera vista, este detalle podía parecer irrelevante o incluso un error. Pero la policía tomó la información en serio. ¿Por qué una chica conocida por su carácter tranquilo, que rara vez salía sin permiso, estaría caminando sola tarde un viernes por la noche? Este avistamiento inesperado abrió una nueva línea de preguntas. ¿Estaba Brittany ocultando algo a quienes la rodeaban? Para comprender mejor su estado de ánimo, los investigadores volvieron a hablar con Brianna, quien ya había dado información detallada sobre los hábitos de su hermana. Esta vez, Brianna compartió algo que había dudado en mencionar antes. La relación de Brittany con su novio, John Fitzgerald, no estaba yendo tan bien como antes. En las últimas semanas, la pareja había estado discutiendo con mayor frecuencia. Incluso habían hablado de romper. Según Brianna, Brittany estaba visiblemente alterada el día en que desapareció, en gran parte debido a otra discusión con John. Le había dicho a su hermana que quería ir a verlo esa noche y hablar con él. Tal vez intentar arreglar las cosas entre ellos. Esta nueva información cambió el enfoque de la investigación. Los detectives decidieron que era momento de hablar con John en mayor profundidad. Fue invitado a la comisaría para una entrevista formal. Tranquilo y cooperativo, John explicó que su última conversación con Brittany había tenido lugar en la mañana de ese mismo domingo. Había pasado el día en la playa con unos amigos, y Brittany aparentemente se había molestado porque él no la había invitado. La conversación se convirtió en una discusión y no habían vuelto a hablar desde entonces. John también reveló que su relación había terminado oficialmente unos días antes, aunque Brittany había tenido dificultades para aceptarlo. Afirmó que ella aún tenía la esperanza de que se reconciliaran, a pesar de que él ya había comenzado a salir con alguien nuevo. Durante la entrevista, John habló de un rumor que pudo haber contribuido a la ruptura. Según él, alguien le había dicho que Brittany había besado a otro chico en una fiesta. Aunque John no lo había presenciado, dijo que fue la gota que colmó el vaso. Decidió terminar la relación. No obstante, afirmó que aún se preocupaba por Brittany como persona y no quería verla lastimada. Negó haber tenido planes de verla la noche en que desapareció e insistió en que no tenía idea de que ella planeaba ir a su casa. Cuando le preguntaron si Brittany había intentado comunicarse con él después de su discusión, John mencionó que ella le había escrito una carta. En ella, se disculpaba por haberlo herido y expresaba un sincero deseo de seguir siendo amigos. Esperaba que, aunque no pudieran estar juntos, aún pudieran seguir formando parte de la vida del otro. John entregó voluntariamente la carta a los investigadores. Los detectives notaron que John parecía genuinamente preocupado durante la entrevista y, después de que pasara con éxito una prueba de polígrafo, lo descartaron formalmente como sospechoso. Sin embargo, John proporcionó un dato crucial que dio un nuevo giro a la búsqueda. Les dijo a los policías que Brittany a veces caminaba hasta su casa atravesando los bosques detrás de la vivienda de su padre. Los densos árboles ofrecían un atajo entre los dos vecindarios, y aunque el sendero no estaba bien iluminado ni mantenido, era algo que Brittany había hecho más de una vez. Esta revelación despertó nuevas preocupaciones.
Podría ser que Brittany hubiera intentado tomar esa ruta el domingo por la noche con la esperanza de ver a John una última vez. La idea de una chica caminando sola por un terreno boscoso y oscuro a altas horas de la noche resultaba inquietante y peligrosa. Si había intentado recorrer la distancia de 1 milla por los bosques después del atardecer, podía haberse perdido. Los oficiales comenzaron de inmediato una búsqueda coordinada en la zona boscosa detrás de la residencia Dunn. Equipos de oficiales, junto con perros entrenados y voluntarios, recorrieron los senderos y los alrededores en busca de alguna señal de Brittany. Trabajaron sin descanso durante 3 días consecutivos. A pesar de sus esfuerzos, no se encontró ningún rastro de la chica desaparecida. Ninguna prenda de ropa, ninguna huella, ningún objeto relacionado con su desaparición. Justo cuando parecía que el caso había llegado a un frustrante punto muerto, surgió una nueva pista. Una mujer contactó a la policía para informar algo potencialmente significativo. Ella había estado en un parque local de la misma zona la noche en que Brittany desapareció, acompañada de su hermano. No había gente paseando perros ni coches pasando, salvo uno. Describió un único vehículo que llamó su atención esa noche. Una camioneta Chevrolet con ruedas distintivas y llamativas. Lo recordaba bien, no solo porque era el único vehículo que vieron en kilómetros, sino porque algo en la manera en que avanzaba por la carretera, lentamente y con deliberación, le resultó extraño. De manera notable, también había tomado nota de la matrícula. Cuando la policía verificó la placa en su sistema, esta se vinculó a un hombre de 23 años llamado Anthony Geiger. Ese nombre le resultó familiar, no a los investigadores, sino a la hermana de Brittany, Bobby Joe. Al escuchar el nombre, Bobby Joe informó a los detectives que Anthony era su exnovio. Habían terminado su relación apenas un mes antes de la desaparición de Brittany. Según ella, la razón de la ruptura había sido el comportamiento cada vez más celoso de Anthony y un patrón que le preocupaba. Bobby Joe explicó que, aunque al principio había restado importancia a sus interacciones con su hermana menor como torpes o demasiado amistosas, con el tiempo empezó a preocuparse cada vez más. Sus bromas dirigidas a Brittany a menudo estaban disfrazadas de cumplidos. Cuando los investigadores entrevistaron a las amigas cercanas de Brittany, varias de ellas confirmaron observaciones similares. Una amiga mencionó un incidente durante un descanso para almorzar en el que Anthony apareció sin ser invitado. Se sentó demasiado cerca de Brittany y siguió haciendo comentarios coquetos a pesar de la clara incomodidad de ella. Con esta creciente información, los detectives llevaron a Anthony Geiger a un interrogatorio formal. Durante la entrevista, Anthony negó haber estado cerca del vecindario de Brittany la noche del 11 de julio. Afirmó que no había entrado en el área hasta el día siguiente, el 12 de julio, momento en el que la noticia de la desaparición de Brittany ya había comenzado a circular. Cuando se le preguntó sobre su relación con Brittany, admitió que la conocía y que la había visto en varias reuniones familiares y fiestas locales, pero insistió en que sus interacciones eran casuales y apropiadas. «Ella era solo la hermana de mi ex», dijo Anthony a los detectives. Enfatizó que entendía que Brittany era mucho más joven que él y aseguró que no tenía interés romántico en ella. En cuanto a su paradero la noche en que ella desapareció, Anthony afirmó que había estado en casa con su nueva novia. Cuando los oficiales hablaron con la novia, ella respaldó su declaración y dijo que habían pasado la noche juntos viendo películas. Aunque la coartada fue aceptada como plausible, los investigadores no estaban completamente convencidos. La residencia de Anthony se encontraba a solo unos minutos en coche de la casa de Brittany. Su proximidad al área, combinada con su conexión pasada con la hermana de Brittany y el testimonio del avistamiento de su camioneta, lo mantuvieron bajo el radar. Aunque Anthony no fue acusado ni detenido de inmediato, los detectives lo incluyeron como persona de interés. Necesitaban más que especulación, necesitaban pruebas. De regreso en la comisaría, los detectives revisaron la carta manuscrita que Brittany había entregado a su exnovio, John Fitzgerald, poco antes de desaparecer. Algo en su tono los inquietaba. Aunque la carta estaba llena de lenguaje esperanzador y conciliador, había ciertas frases que sonaban a despedida. Sutiles notas de arrepentimiento, tristeza y reflexión
insinuaban un malestar emocional más profundo. Los investigadores comenzaron a preocuparse de que Brittany pudiera estar lidiando con algo más que el dolor de una ruptura. Esta teoría, aunque sensible y difícil de aceptar para sus seres queridos, no podía ser ignorada. Pero cuando los oficiales compartieron sus preocupaciones con los padres de Brittany, se encontraron con una firme negativa. Su madre y su padre rechazaron la idea de que su hija pudiera tomar una decisión tan drástica. La describieron como una joven de carácter fuerte, orientada a sus metas y llena de sueños. Tenía planes para su futuro, incluida su ambición de convertirse en científica forense, y nunca había mostrado señales de inestabilidad emocional. Con las pistas enfriándose y los avisos agotándose, la policía decidió llevar la búsqueda al público. Se emitieron comunicados de prensa, la foto de Brittany fue difundida en noticieros y se lanzaron campañas en redes sociales. El objetivo era claro: llegar a alguien, cualquiera, que pudiera haber visto algo que condujera al regreso seguro de Brittany. Departamentos de policía de pueblos vecinos se unieron a la investigación para aportar más personal y recursos. Mientras tanto, la familia de Brittany tomó cartas en el asunto. Frustrados por la falta de respuestas, comenzaron a ir de puerta en puerta por el vecindario, preguntando a los residentes si habían visto algo, por insignificante que pareciera. Colocaron volantes en postes telefónicos, tablones comunitarios y ventanas de estaciones de servicio. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, las respuestas que tanto necesitaban seguían fuera de su alcance. Los detectives, decididos a no dejar nada sin revisar, decidieron regresar al lugar donde todo había comenzado: la casa de Brittany. Algo continuaba molestándolos. Si Brittany se había ido voluntariamente a ver a su novio, ¿por qué había dejado su teléfono? Para una adolescente, eso era casi impensable. ¿Podría alguien haberla atraído para salir? ¿Alguien en quien confiaba? ¿Alguien que le dijera que no lo necesitaba? Durante un segundo registro más minucioso de la habitación de Brittany, los oficiales hicieron un hallazgo que pronto llevaría la investigación en una dirección profundamente personal. Oculto dentro de una pila de cuadernos estaba el diario privado de Brittany. Entre sus páginas se encontraba una carta manuscrita, esta no dirigida a nadie en particular, pero claramente destinada a ser leída por alguien algún día. El contenido de la carta era crudo y vulnerable. En ella, Brittany escribía con franqueza sobre su vida, sus sueños, sus frustraciones y la dinámica familiar que la había moldeado. Describía sentirse fuera de lugar al crecer en lo que llamaba un hogar roto. Mencionaba visitar a su hermano mayor en la cárcel todos los domingos y reflexionaba sobre su relación con su madre, quien se había marchado cuando Brittany tenía solo 9 años. Escribía sobre vivir con su padre, un hombre con el que no sentía cercanía, y la constante sucesión de novias que entraban y salían de su vida. Pero la carta no era solo un lamento. También era una declaración de esperanza. Brittany reconocía sus propios errores, admitiendo que no era perfecta y que había tomado decisiones de las que no estaba orgullosa, pero estaba decidida a ser diferente. Escribía que no quería seguir el mismo camino que sus padres. Leer el diario fue un momento emotivo para los investigadores. Les dio una nueva visión de la complejidad del mundo interior de Brittany y planteó la posibilidad de que los problemas dentro de la familia hubieran jugado un papel más importante de lo que inicialmente pensaban. Hasta entonces, su familia había sido vista únicamente como víctimas, unidas en sus esfuerzos por encontrarla. Pero tras leer sus palabras, los detectives tomaron la difícil decisión de ampliar el alcance de la investigación. Cuando comenzaron a profundizar en la vida doméstica de Brittany, hicieron un descubrimiento sorprendente y profundamente preocupante. La casa donde vivía supuestamente estaba siendo utilizada para actividad no autorizada. Según múltiples denuncias anónimas y quejas de vecinos, una actividad sin licencia reportada operaba desde dentro de esa misma residencia. Lori Peterson, una vieja conocida del padre de Brittany, Joe Dunn, y su pareja en ese momento, fue mencionada durante la investigación. Según la información proporcionada por los vecinos y respaldada por imágenes de vigilancia, Lori era vista con frecuencia en la residencia.
Algunos residentes locales expresaron preocupación por el alto número de visitantes desconocidos que ocasionalmente se observaban cerca de la casa, en particular alrededor del área boscosa al otro lado de la calle. Estas observaciones llevaron a los investigadores a considerar si alguna actividad inusual o no oficial podría haber tenido lugar en el lugar. ¿Estaba Brittany al tanto de las visitas? ¿Se sentía incómoda con algo que sucedía a su alrededor? Aunque no había pruebas inmediatas de irregularidades, la consistencia de los reportes vecinales llevó a los detectives a tomarse la situación en serio. Lo que al principio parecía un hogar ordinario, ahora planteaba preguntas sobre si influencias externas podían haber jugado un papel en el caso. Más de 100 oficiales fueron asignados para revisar una extensa lista de personas que habían visitado o tenido alguna asociación con la casa en las semanas previas a la desaparición de Brittany. La investigación implicó un análisis cuidadoso de datos telefónicos, grabaciones de tráfico local, entrevistas a testigos e informes de actividad en la zona. Luego, el 18 de julio, exactamente una semana después de que Brittany fuera vista por última vez, el caso dio un giro inesperado y crítico. Las autoridades anunciaron el arresto de un sospechoso. El cargo: homicidio. La noticia golpeó a la familia de Brittany como un rayo. Brittany seguía figurando oficialmente como desaparecida. ¿Cómo podía alguien ser acusado de su asesinato? Esa pregunta fue rápidamente reemplazada por una ola de incredulidad cuando el nombre y la fotografía del sospechoso fueron revelados al público. Deborah Gregory, la madre de Brittany, estaba viendo las noticias cuando vio su rostro. Su corazón se hundió. Era alguien a quien conocía, alguien en quien había confiado. El sospechoso era Jack Fuller Jr., de 38 años, un conocido de la familia desde hacía mucho tiempo. Jack había estado cerca de la familia Gregory por más de 2 décadas. Había asistido a cumpleaños, barbacoas y celebraciones. Su hija había estado comprometida con el hermano mayor de Brittany, quien actualmente cumplía condena en prisión. En muchos sentidos, se le consideraba parte de la familia extendida. Para Deborah y otros que lo habían conocido durante años, la idea de que Jack estuviera involucrado en la desaparición de Brittany era impensable. Su primer instinto fue la negación. ¿Cómo podía alguien tan familiar, alguien que había visto crecer a Brittany, ser capaz de algo así? Los padres de Brittany aún mantenían la esperanza de que ella estuviera viva y regresara a casa. Pero el hombre que ahora estaba en el centro del caso tenía un pasado oscuro y perturbador, uno que, en retrospectiva, era más amenazante de lo que cualquiera en la familia Gregory había imaginado. Según los registros judiciales y entrevistas con sus vecinos, Jack Fuller tenía un largo historial de conducta delictiva. A lo largo de los años había sido arrestado más de una docena de veces por una variedad de delitos, incluidos robo con allanamiento, robo de vehículos, irrupción en casas y garajes, y proporcionar identificación falsa a las autoridades. Muchos de sus presuntos crímenes habían quedado sin cargos porque la gente temía. Su estancia más reciente en prisión había terminado apenas un año antes de la desaparición de Brittany. Había cumplido más de 5 años por una combinación de robo y violaciones de libertad condicional. Algunos vecinos dijeron que siempre se habían sentido inseguros con Jack viviendo cerca, pero nunca imaginaron que pudiera estar vinculado a algo tan grave como la desaparición de una chica, y mucho menos de alguien tan cercano a su propia familia. Incluso los padres de Brittany, que ahora veían a Jack con sospecha, admitieron que alguna vez habían creído que sus tendencias criminales se limitaban a robos y delitos menores. Entonces, ¿cómo conectaron los investigadores a Jack Fuller con la desaparición de Brittany en primer lugar? A través de una pista confidencial. Un hombre contactó a la comisaría local afirmando que recientemente había hablado con Jack, y durante su conversación, Jack había dicho algo que lo perturbó profundamente. Según el informante, Jack había mencionado casualmente sufrir de fuertes dolores de espalda, que culpaba a algo ocurrido durante la comisión de un delito. El hombre en la llamada estaba conmocionado. No sabía si Jack hablaba en serio o solo estaba fanfarroneando, pero algo en su tono lo incomodó. La policía invitó al informante a presentarse para una entrevista.
Tras evaluar su credibilidad y darse cuenta de que tenía una conexión de largo tiempo con Jack, le pidieron que ayudara en la investigación usando un dispositivo de grabación oculto. El informante aceptó. Durante una reunión posterior entre el informante y Jack Fuller, grabada bajo condiciones controladas, Jack supuestamente hizo declaraciones incriminatorias. Aunque no mencionó a Brittany por su nombre, habló en términos vagos pero condenatorios sobre una situación reciente, describiendo acciones que los investigadores creyeron coincidían con la cronología de la desaparición de Brittany. También expresó preocupación de que alguien sabía demasiado. Ese alguien era Tommy, un hombre conocido tanto por Jack como por el informante. Los investigadores enfocaron su atención en Tommy y lo interrogaron. Al principio, negó saber algo sobre la desaparición de Brittany Gregory. Pero los detectives tenían la ventaja. Reprodujeron la grabación en la que Jack había dicho explícitamente que estaba considerando hacerle daño a Tommy porque temía lo que pudiera revelar. Una vez que Tommy se dio cuenta de que podía estar en peligro, su postura cambió. Aceptó hablar. Según Tommy, la noche en que Brittany desapareció, él y Jack habían estado conduciendo por el vecindario. En un momento, se detuvieron frente a la casa de Brittany. Jack le dijo a Tommy que quería hablar con el padre de Brittany y entró. Pero unos minutos más tarde volvió al coche. No solo, sino con Brittany. Ella subió en silencio al asiento trasero. Tommy, confundido y sorprendido, preguntó qué estaba pasando. Brittany no respondió. Mantuvo la cabeza baja y evitó el contacto visual. Jack le dijo tranquilamente a Tommy que lo dejaría en su casa. Cuando llegaron a la casa de Tommy, éste se bajó del vehículo. En ese momento, Brittany salió del asiento trasero y se movió al asiento delantero junto a Jack. El coche se alejó y Tommy nunca la volvió a ver. Al día siguiente del perturbador recuerdo de Tommy, él y Jack Fuller se encontraron una vez más. Extrañamente, Jack actuó como si nada fuera de lo normal hubiera pasado. Esa mañana, Jack decidió detenerse en un autolavado local. No era su rutina habitual, según Tommy. Jack nunca había sido del tipo de persona que mantenía su vehículo particularmente limpio. Los detectives, que ya habían centrado su atención en Jack Fuller, sabían que tenían que actuar rápido. Cuando llegaron a su residencia para arrestarlo, se encontraron con una escena inquietante. Se veía tenso, y los oficiales creían que estaba a punto de intentar destruir pruebas. Los oficiales intervinieron rápidamente y arrestaron a Jack. Se obtuvo una orden para registrar el vehículo. Lo que encontraron confirmó sus temores. Durante la investigación, los especialistas examinaron el vehículo usando herramientas forenses avanzadas e identificaron material que más tarde fue confirmado como relacionado con Brittany Gregory. Durante esta fase de la investigación, surgió otra pista crucial, esta vez de un oficial de patrulla. Con esta información, los investigadores redirigieron sus esfuerzos de búsqueda. Agentes de policía, perros de rastreo, helicópteros y decenas de voluntarios entrenados fueron desplegados para peinar el denso paisaje con la esperanza de encontrar una pista o algo más. La búsqueda se extendió a lo largo de días agotadores, pero no apareció nada. Era como si el bosque hubiera tragado sus secretos, y a medida que la investigación cobraba fuerza, se produjo otro giro inesperado. Una mujer contactó a la policía con lo que pronto se convertiría en una pista decisiva. Explicó que había conocido a Jack Fuller íntimamente durante un tiempo. Según ella, había un lugar específico que Jack le había mostrado en el pasado. Era un área aislada cerca de una línea eléctrica en Lakewood. Los detectives inicialmente tomaron la pista con cauteloso escepticismo. Pero cuando la mujer describió el terreno y sus características, un detalle destacó: suelo arenoso. Eso coincidía exactamente con lo que los investigadores habían encontrado en la aspiradora del coche de Jack. Siguiendo su pista, la policía desplegó equipos en la ubicación cerca de Lakewood, aproximadamente a 3 millas de la casa de Brittany. Al principio, la búsqueda no dio resultados. Y luego, en la mañana del martes 27 de julio de 2004,
15 días después de que Brittany Gregory fuera reportada como desaparecida, una unidad canina de Nueva Jersey hizo un hallazgo que traería tanto dolor como cierre. 3 oficiales, acompañados por perros entrenados de búsqueda, hicieron un descubrimiento que se convertiría en un momento crucial en el caso de Brittany Gregory. En un área tranquila y remota rodeada de árboles y oculta bajo líneas eléctricas, identificaron un lugar que contenía pruebas cruciales. Era un sitio que los investigadores habían buscado durante mucho tiempo. Entre los hallazgos había un objeto personal, delicado e inconfundible, que pertenecía a Brittany. Este detalle aportó claridad al caso y marcó un punto de inflexión significativo tanto para la investigación como para sus seres queridos. Y sin embargo, a pesar del dolor y la incertidumbre, la justicia estaba a punto de comenzar su curso. Tras múltiples consultas con su abogado defensor, Jack aceptó un acuerdo de culpabilidad. La familia Gregory, aunque emocionalmente destrozada, también aceptó el acuerdo. No fue una elección fácil, pero fue tomada con cuidado, compasión y larga reflexión. Para la madre de Brittany, Deborah Gregory, la motivación detrás de aceptar el acuerdo era profundamente personal. Dijo a periodistas y fiscales que no deseaba que Jack enfrentara la pena capital. En sus palabras, la pena de muerte sería demasiado fácil, demasiado rápida. Quiero que viva. Quiero que despierte cada mañana en una celda pequeña y fría con nada más que sus pensamientos. Quiero que sienta el peso de lo que hizo, cada día del resto de su vida. Para ella, una sentencia de cadena perpetua era un castigo más adecuado. Durante los procedimientos judiciales, Jack Fuller dio una declaración exponiendo su versión de los hechos. En su relato, Brittany le había pedido que la llevara a la casa de su novio John. Jack afirmó que aceptó y que, después de dejar primero a su amigo Tommy, tenía la intención de llevar a Brittany directamente a su destino. Sin embargo, Jack declaró que durante el trayecto hizo una parada no planificada al costado de la carretera. Describió un desacuerdo que tuvo lugar en ese momento, tras lo cual la situación supuestamente se volvió tensa. Sin embargo, los investigadores y los fiscales expresaron serias dudas sobre la exactitud y la coherencia de su versión de los hechos. El informe del médico forense, aunque no concluyente sobre la causa exacta de la muerte, incluía detalles que no coincidían con el relato de Jack. En particular, había indicios de pruebas significativas que Fuller no había reconocido. Un gran jurado del condado de Ocean revisó las pruebas disponibles y, el 9 de febrero de 2005, acusó formalmente a Jack Fuller de asesinato. En una sala de audiencias cargada de silencio y dolor, Jack Fuller fue condenado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.